tienen un origen, y ese origen en este caso soy yo. Así que yo estoy aquí parado y toda la forma y situación que vivo en este momento de vida, yo soy el responsable de ese instante. Si le debo 8.000 millones al banco, es porque yo seguramente no se los pagué, los intereses subieron, etcétera, 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 etcétera. Si tengo, no sé, la enfermedad más horrible en mi vida, tengo dos opciones. La primera es aceptarla y entenderla, tratar de mantenerme con vida el mayor tiempo posible. Y culpabilidad, pues no, o sea, pues sí, a lo mejor me comí eso, o hice aquello, o lo que sea, o mi tatarabuelito fue el que la pasó, o por amarte tanto que se me pegó, y bueno, lo que sea, ya la tengo. Así que el origen es yo, mis sufrimientos soy yo, mi peor enemigo soy yo, y es con el que voy a pelear día a día. Así que si yo tengo un origen, en ese origen yo acepto mi actividad dentro de esas cosas que estoy viviendo. Y voy a decir, bueno, quiero llegar allá. ¿Cómo voy a llegar allá? Bueno, necesito lo indispensable, necesito lo necesario, o vamos a decirlo más correctamente, en lugar de necesito, ocupo lo necesario, ocupo lo indispensable, ocupo lo necesario, ocupo lo deseable y ocupo lo excelente como ingredientes para mis proyectos de vida. Por ejemplo, si yo quiero hacer tortillas de maíz, las calles, ¿cuál sería el ingrediente indispensable para que yo pudiera comer tortillas? El maíz. Y ese maíz necesito trabajarlo, necesito hacer mi tamal con él, necesito cocerlo bien y después molerlo, y eso es solo lo indispensable. Ya tengo la masa de maíz. Lo necesario, o sea, en realidad lo que yo necesito para hacer tortillas es masa de maíz, pero para tener masa de maíz, en este caso, lo indispensable es que yo tenga maíz.